voy a iniciar con un vídeo que necesito que me digan si se comparte. Bien, pues con eso empieza esta pequeña reflexión que vamos a hacer a continuación sobre el análisis visual. Bien, como veíamos en el vídeo, una de las cosas más importantes, a mi entender, que decía, aparte de cuestionar los estudios de los estudios, la realidad de las realidades, es que cada individuo y cada ser humano tiene su propio mapa del mundo, que está compuesto por sus vivencias, por sus creencias, por sus realidades, y que la ciudad y los asentamientos humanos lo que vive es gente que vive. Los asentamientos no existirían sin ellos y no existiría esta disciplina llamada urbanismo. Y los arquitectos, que creemos que somos los dueños del urbanismo, tendríamos una competencia nueva. Dentro de esta ponencia, yo lo que quiero reflejar sobre todo es que nosotros tenemos que abrir la visión. Nosotros contamos con datos, con mapas, con estadísticas, pero siempre se nos olvida que la ciudad y que el desarrollo no se hacen para los edificios, se hace para la gente y sobre la gente. Como decía Carlos ayer en su ponencia, el desarrollo se hace para la gente y la sustentabilidad depende cómo la gente se desarrolla, no cómo las ciudades se desarrollan. Y cómo el territorio que soporta todas nuestras actividades, en un tanto por ciento bastante dudosas, se compatibilizan con ese territorio. Nosotros no podemos entender la ciudad sin determinados hitos, sin apropiaciones simbólicas de lo que es nuestra historia. Por eso, si bien es cierto que la data y que todos los estudios son válidos y son importantes, es más importante que conozcamos las realidades. Las realidades, porque no hay realidad sin imaginarios urbanos. Veamos un caso, por ejemplo, como San Pedro de Macorís. He puesto abajo a la izquierda el plano de San Pedro de Macorís, pero seguramente si yo pongo ese plano, salvo los que son arquitectos y de San Pedro, probablemente no sepan de dónde es ese plano si no hay una leyenda. Habrá algunos más que metan en Google San Pedro de Macorís y encuentren la imagen que sale en Google, que es de la iglesia central o del monumento del Artístico. Pero cuando a todos nos hablan de Juan Luis Guerra, de las estrellas, ahora de los paradores fotográficos, todos tenemos en el imaginario qué es San Pedro de Macorís. He puesto la ciudad de San Pedro también porque en honor a la UCE y a Dani con sus alumnos que viven allí, que siempre ponemos las láminas sobre Santo Domingo, pero necesitamos las imágenes como un hito de comunicación entre los habitantes, que somos los que conformamos la ciudad, y las representaciones gráficas y más allá de las estadísticas. ¿Qué quiero decir con ello? Que más allá de cargarnos de datos, de documentación, etcétera, etcétera, tenemos que empezar a conocer los territorios, a sentirlos, porque ningún profesional puede proyectar realidades que no conoce. Yo, por lo menos, no creo en ello. Pero, como dice el vídeo, todo esto siempre es parcial. Lo que pretende, además, este curso no es que nosotros tengamos verdades absolutas, sino que cada uno de los participantes, a partir de un material,
se abra la reflexión, se habla a estudiar y fije sus propios criterios, porque nadie tiene la verdad absoluta. Sí que es cierto que la ciudad es un territorio que se transita, se habita, se padece, se disfruta y se interpreta. Pero ¿la interpretación de Stephanie es la misma que la mía o la de Ana Solís? Nosotros, cuando transitamos una ciudad, utilizamos todos los sentidos. Hoy olemos, oímos, vemos, utilizamos todas las escalas a la vez, que era de lo que hablaba Carlos. Los sentidos no dejan de también tener un concepto de escala, como la vista abarca como la amplitud máxima, con el oído ya perdemos escala y vamos y no vemos, o sea, no oímos todo lo que somos capaces de ver. Si vamos al olfato, igual estamos reduciendo nuestra escala y el ámbito de acción, pero todos tenemos olores de los barrios donde vivimos, de los hechos que pasan cotidianamente, como por ejemplo el panadero que pasa dentro de un ratito y le oirán por aquí. Y sabes perfectamente cómo huele el pan y eso te crea ciudad. El tacto nos reduce más la escala a lo que podemos tocar y ya el gusto, como el del chicharrón, tenemos que tenerlo dentro del cuerpo para sentirlo. Entonces, es importante saber cómo se traducen estas sensaciones, emociones y sentimientos y qué imágenes tenemos. Por eso, no basta con tener data. Los lugares hay que analizarlos viviéndolos. Y no solo viviéndolos, sino escuchando a sus habitantes. Porque reitero que los lugares no los hace la arquitectura, los hacen los habitantes. Esos datos cualitativos, porque todos sabemos desde el academicismo cómo se recogen los datos. Yo he puesto 2 autores que les he dejado, bueno, he añadido algunos más en la bibliografía, pero una metodología inicial que inicia con Kevin Lynch, la imagen de la ciudad y las propuestas que él hace de metodologías, como identificar nodos, hitos, barreras, etcétera, etcétera. Y eso que aproximadamente se daba en la mitad del siglo XX, ¿ahora qué está pasando? Ahora mismo hay otra nueva ciudad y tenemos otros horizontes con la tecnología. A mí Paul Virilio es un autor que me gusta mucho porque incluye una dimensión nueva, que es la velocidad y el tiempo. ¿Qué está pasando con la tecnología? ¿Qué nos hace que la tecnología haya interrumpido en nuestras vidas? Es lo mismo cuando yo estudiaba arquitectura hace un rato, que yo cuando tenía que identificar me cogía una bitácora, me cogía el cuadernito, empezaba a... bueno, el Google Earth todavía estaba muy incipiente, por decir que fue al final de la carrera, teníamos alguna ortofoto, pero ¿y ahora, con todos los medios, qué supone tener un ordenador? Virilio llega a afirmar que la pantalla sustituye la línea del horizonte y que ahora mismo, a día de hoy, hay otros conceptos como el data town, privatopía, la no ciudad, la postmetrópolis, y él se queda en las ciudades sobreexpuestas y los sextos continentes. Yo les invito a que lo lean, les he puesto varios vídeos en la bibliografía y que lo vean detenidamente y lo escuchen de qué es lo que está afectando estas tecnologías y cómo se va cambiando el mundo material por el mundo virtual, qué es lo que creemos o creemos saber y entender de las ciudades y qué es lo que realmente pasa en las ciudades, en los barrios, en las calles, porque cada vez nuestra identidad
se diluye nuestra identidad física, ya tenemos una identidad virtual y hay muchas veces que esas identidades viven en dos ciudades paralelas, en la ciudad del ciberespacio y en el espacio físico. Y cómo toda esta tecnología, esta velocidad, influye en el territorio, en la ciudad y en nuestro propio cuerpo. Pero para centrarnos en el tema del curso, que son los tejidos degradados de alta vulnerabilidad, hay un concepto que quiero introducir, que es la aporofobia. La estigmatización, bueno, la aporofobia realmente es el rechazo al pobre, que se ha acuñado recientemente un término por Adela Cortinas, y qué imaginarios en la actualidad representa la pobreza y esos contextos de pobreza que llamamos barrios en República Dominicana, porque aunque Carlos estaba hablando que el barrio es una unidad que en la que vivimos todos de la zona urbana, es decir, nosotros todos los que vivimos en la zona urbana vivimos en un barrio, pero casi nadie conoce el nombre del barrio en el que vive. Eso para empezar, por lo menos lo que pone la división territorial oficial. Y luego nadie dice que vive en un barrio, porque el barrio está estigmatizado, está asociado a un tejido degradado de alta vulnerabilidad. Y nos hemos dado los humanos en estas últimas décadas, aunque siempre ha habido un poco, que empezar a tener miedo a unos barrios que cada vez se nos ponen más lejanos. Ya no somos nosotros, la ciudad no es un nosotros, sino que estamos los unos y los otros. Y los tejidos de alta vulnerabilidad o los barrios se empiezan a ver como ese espacio que no hay que ir por una serie de circunstancias y que las personas de escasos recursos son una especie de enemigos. Eso es la aporofobia. O sea, los pobres son percibidos como una amenaza más del territorio, ¿no? Y por eso intentamos poner barreras a estos tejidos. Y es más, hay menos datos de los barrios de escasos recursos, de las ciudades que tienen escasos recursos, y en la mayor parte, cuando tú haces una aproximación a tejidos de este tipo, a barrios de este tipo, cuando tú empiezas a buscar datos convencionales en los estudios, hay muy poco, solo de la gente que trabaja dentro del territorio, porque tampoco importan, son números que sí que importan para la política, pero los datos de por qué se produce parecen no importar. Porque además tenemos una imagen en la que ya hemos perdido de vista que vive gente, son los enemigos. Entonces, nosotros cada vez entendemos más que estamos mucho más alejados y que esa cotidianidad que tenemos los unos no se refleja dentro de los otros y no nos conocemos. Cada vez las unidades territoriales generan unas dinámicas que se van perdiendo, esos espacios de cotidianidad, esos encuentros, porque empezamos a ser todos enemigos. Entonces, el conocimiento de esa cotidianidad, de vivir la ciudad, de escuchar a la gente, es lo único que te da un análisis completo de la ciudad, un análisis completo de todas las escalas. Es bastante poco probable que un ruso pueda planificar República Dominicana sin conocer de nada República Dominicana, porque no conoce la idiosincrasia. No basta con saber los datos oficiales para poder construir un proceso de planificación, porque para planificar lo primero que se necesita es a la gente.
y se planifica con la gente, no aislado. Parte práctica y que quiero reflejar, porque no me gusta pasarme del tiempo, son cómo nosotros generamos esas herramientas de construcción colectiva del conocimiento. El conocimiento no se genera por uno o por otro, yo no tengo el conocimiento, sino que lo generamos entre todos. Y el espíritu de todos estos talleres y todas estas charlas lo que procura es eso. O sea, como decía Freire, necesariamente tiene que ser un proceso de intercambio, un proceso dialógico en el que dos personas intercambien. No yo facilito y ustedes escuchan, no, del diálogo y del compartir es que nace el verdadero conocimiento. Sí que desde Arcoiris llevamos tiempo desarrollando herramientas para que la gente, la propia gente, se apropie de su territorio, conozca el territorio, no solo de la forma visual que lo hacen, porque tenemos dos vertientes. Por un lado, los académicos, los políticos, etcétera, etcétera, que vivimos mirando un ordenador y un mapa, y luego hay un conocimiento de la gente, de la vivencia, de la cotidianidad, de la vecindad. Pero esos dos conocimientos tiene que haber un momento que se unan, que dialoguen para poder realmente construir un conocimiento válido. Entonces, nosotros generamos herramientas como la que ustedes van a utilizar en la parte práctica para que la gente construya su data, sus conocimientos del territorio y pueda construir su futuro y sus soluciones. Les he dejado también los enlaces de Mapeo Mi Barrio, algunos lo conocerán, que son herramientas muy sencillas que se accede a través de celular y que están explicadas en el hub. Si ponen Mapeo Mi Barrio en el Google, les sale el hub y ahí las herramientas, además de todos los frutos que dan. Gracias a Lucía Navarro, que hizo un excelente trabajo junto con otros del equipo como Ana Solís. Y igualmente hay plataformas que también están abiertas, ustedes para que lo vean, que se han ido construyendo con el trabajo de muchas personas de la academia, de los estudiantes de maestría de planificación de la UAS, con vuelos de dron, vectorizando todas las edificaciones para llegar al mínimo nivel de escala, de apropiación, paseando por la comunidad, haciendo equipos multidisciplinares con la propia comunidad y los técnicos que van después a aportar soluciones y levantando edificación por edificación todos los hitos, etcétera, etcétera, y generando plataformas abiertas que ofrecen datos y esas líneas de base y esos indicadores de los que habla Stephanie, porque nosotros no podemos, sin indicadores y sin un diagnóstico, medir si se está desarrollando un territorio o no. Pero quiero terminar con decirles, les he dejado unas biografías, unos libros, unos enlaces para que lo tengan bastante facilitos y les recomiendo leer Las ciudades invisibles, que es un libro precioso, aparte para lo de las 1000 ciudades dentro de la ciudad, que no es posible analizar una ciudad solo desde una computadora y de los datos. El terreno, el territorio, hay que conocerlo, sentirlo, hablar con las personas, saber la fauna, la flora y emocionarse con las cosas que la gente se emociona dentro de los territorios, porque no es posible hacer diagnósticos certeros sin conocer los habitantes y de ellos mismos. Pues hasta ahí lo dejo. Tienen otros enlaces también prácticos a herramientas que les pueden ser útiles para los temas que hemos hablado hoy.